Good afternoon. For high school students, parents, and all Coprodeli San Juan Macías family. Buenas tardes, alumnos del cuarto año de secundaria, padres de familia y toda la familia Coprodeli de San Juan Macías. Welcome back to your English class. Bienvenidos nuevamente a su clase inglés. Before we start, we need to get in touch with God. And for that, we are gonna ask Him to give us His bless. Antes de comenzar, tenemos que ponernos en contacto con Dios para tener un buen día de trabajo. Así que, we start with the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for this day with health and strength for me and my family. And I want you to give the support and the strength to all those peoples that are suffering with COVID-19 and also for their families that are suffering also with this illness in an indirect form. Thank you for this wonderful day. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, now we are ready. Ahora estamos listos para comenzar nuestra clase. The purpose of this class is to make questions using the vocabulary of hobbies and question in simple present. What kind of question we are gonna make this day? Yes, no question. We are gonna work with a yes, no question. El propósito de esta clase va a ser formular preguntas de este tipo, yes, no question, utilizando el vocabulario de hobbies y la estructura de presente simple. Muy bien, let's start. Comencemos. Okay, in the previous class, we learned how to make affirmative sentence like these ones and also negative sentence like this one. Okay, so remember that when we use the subject I, we, you, they, we are gonna work with the verb in the base form. It means it doesn't change in the affirmative form. Cuando trabajamos con los sujetos I, we, you y they, vamos a trabajar con el verbo en su forma básica, no se le va a cambiar nada. Acá tenemos el ejemplo de we watch movies. We watch movies. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este watch movies no va a cambiar si yo cambio el sujeto por I, por you o por they. Va a ser lo mismo, ¿no? Puede ser I watch movies, they watch movies o you watch movies, ¿no? Muy bien. Esa es la forma afirmativa o positive. Positive o affirmative sentence, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos la oración en negativo? We have a negative sentence. Remember that we are gonna we are gonna ask for help to this auxiliary, do, and the negative not, don't. In contraction is don't. Muy bien. And then the verb is gonna be in the base form, go, and then it's gonna be the complement, shopping. ¿Cómo trabajamos en las oraciones negativas? Recuerden que estamos trabajando solamente con el sujeto I, we, you y they. Vamos a utilizar el auxiliar do. ¿Ok? Do, que aquí ya está en contracción, ¿cierto? Ya está, está comprimido, por decirlo así, ¿no? Con la negativa not. Y la pronunciación es don't. Don't. I don't go shopping. Y recuerden que el verbo siempre va a ir en su forma básica. Y de ahí vamos a agregarle el complemento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar el don't con we también. We don't go shopping. ¿Con qué otro sujeto? You. You don't go shopping. Y también con they. They don't go shopping. ¿Ok? Vieron que la estructura es similar utilizando los
sujetos I, we, you y they. Muy bien. Ahora, vamos a formular la pregunta. ¿Qué tipo de pregunta vamos a trabajar? A yes, no question. Entonces, las preguntas de yes, no question, que si lo podemos traducir serían preguntas de sí y no, se utilizan solamente para confirmar o negar la información de esta. Ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo. Y para esto, acuérdense que ¿qué auxiliar estamos utilizando para I, we, you y they? Estamos utilizando el auxiliar do. So when we want to start a yes, no question, we're going to start with do when we work with the subject I, we, you y they. Vamos a trabajar con el auxiliar do porque estamos trabajando con los sujetos I, we, you y they. Muy bien, entonces ya tenemos el auxiliar y ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el sujeto. Voy a utilizar el sujeto we que teníamos en nuestro ejemplo, ¿no? De la oración afirmativa. Do we, y ahora necesitamos el verbo. Aquí no va a haber mucho problema, pues el verbo siempre lo hemos trabajado en la forma básica, ¿no? Entonces watch, sigue siendo watch. Y finalmente necesitamos el complemento, ¿no? Movies. Movies. Muy bien, ya está lista nuestra pregunta. Ajá, ¿qué? ¿Falta algo? No, ya está lista. Very good, excellent. What is missing? En toda pregunta necesitamos el signo de interrogación, ¿no? A question mark, question mark. Okay, and remember that in English we only use the question mark at the end of the question. Okay, valga la redundancia, ¿no? En inglés solamente utilizamos el signo de puntuación, el signo de pregunta al final de esta, ¿no? El signo de interrogación. Solamente utilizamos uno, que es al cierre de la pregunta. No como en el español, que tenemos al principio y de ahí tenemos al final, ¿no? En inglés solamente al final. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué nos dice el enunciado? Yes, no questions. Muy bien, entonces vamos a tener que responder de forma afirmativa o de forma negativa. Y para esto vamos a utilizar short answers, respuestas cortas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a negar y qué es lo que vamos a afirmar? Es la información que está en esta oración. ¿Qué nos dice esta oración? Si lo traducimos, nos va a decir: nosotros vemos películas. Entonces, si nosotros vemos película, ¿qué vamos a responder? Vamos a responder yes, ¿cierto? Sí, yes. Muy bien. Después del yes, siempre, 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 no se olviden, va a haber una coma. Lo estoy representando con este papel azul. Coma, yes. Y ahora, ¿qué sujeto estamos utilizando? Vamos a utilizar el mismo sujeto, we. Entonces, vemos el sujeto we. ¿Y qué auxiliar estamos utilizando? Do. Yes, we do. ¿Miren qué fácil es? Muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿do we watch movies? Yes, we do. ¿Y cómo sería de forma negativa? Muy bien. Entonces, si nosotros no hemos visto películas, vamos a responder negativa, de forma negativa. No. Y no olvidemos también la coma. No. Vamos a utilizar el mismo sujeto. Vamos a agarrar el sujeto de acá. We. Y como estamos trabajando negativa, vamos a utilizar el sujeto do, pero ¿cómo? De forma negativa. Sería don't. Remember the pronunciation. Do, don't. Do,
don't. Very good. And don't forget at the end of the answer, the period. Punto. Period. Ok, entonces repetimos. Acá estamos utilizando, ok, vamos a ponerlo, vamos a compartir el sujeto, acá el we, y vamos a poner acá en el medio para compartir el sujeto, tanto de forma afirmativa como de forma negativa. Muy bien, entonces recapitulemos. Review. So, do we watch movies? Nosotros vemos películas. Si nosotros hemos visto películas, entonces vamos a responder de forma afirmativa. Yes, we do. Simplemente eso. Yes, we do. Y después de este punto podemos poner ya otra información, ¿no? Pero básicamente siempre se va a responder con respuestas cortas, ¿ok? Yes, we do. Nada más. Y si fuera negativa, do we watch movies? Y nosotros no hemos visto, entonces esta información no es cierta, vamos a negarlo, ¿no? No, we don't. Do we watch movies? No, we don't. No, nosotros no hemos visto. Muy bien, perfect. Okay, now I want to show you a case in which you have to change the subject. Voy a enseñarte una pregunta en la cual vamos a tener que cambiar de sujeto. No vamos a utilizar el mismo sujeto como en este caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para esto voy a cambiar de sujeto. Voy a poner el sujeto you. ¿Ok? Entonces, voy a poner el sujeto you. ¿Ok? Acuérdense que you trabaja de dos formas, singular y plural, ¿cierto? En este caso voy a trabajar de forma singular. Muy bien. Do you, te estoy preguntando a ti o a la persona que tienes enfrente, ¿no? Es como una conversación entre dos personas, tienes a la persona enfrente. Do you watch movies? ¿Tú ves películas? Entonces, aquí ya no vas a poner el mismo sujeto como en el caso anterior. Vas a tener que poner, si te están preguntando a ti, entonces, ¿tú qué tienes que responder? Yo, ¿cierto? Muy bien. Do you watch movies? Yes, I do. Ajá. Porque te estoy preguntando a ti, ¿cierto? ¿Tú ves películas? Sí, yo veo películas. Y si fuera negativo, do you watch movies? No, I don't. No, yo no veo. Muy bien. Entonces, esta es básicamente la estructura de las preguntas de yes or no. ¿Ok? Entonces, como les dije en las oraciones afirmativas, vamos a utilizar do para qué sujetos? I, muy bien. We, muy bien. You y they. Muy bien. Entonces, cuando te preguntan a ti, do you, tú vas a tener que responder I, ¿no? Cuando es en forma singular. Y cuando es en forma plural, vas a tener que responder con they, ¿no? O con we, dependiendo, ¿no? Do you, ustedes, no, ahí sí responden con we. Do you, ustedes. Do you watch movies? Ustedes ven películas, y si tú estás incluido y estás afirmando, yes, we do, ¿ok? Pero básicamente, el you casi siempre se ve de una forma en singular. Y por lo general, vamos a utilizar los otros sujetos, ¿no? We y they. Así que no se preocupen, de forma independiente, ¿no? No como el you en plural. Muy bien, entonces ya tenemos claro cómo hacemos las preguntas con los sujetos I, we, you y they. Muy bien. Ahora, ¿qué sujetos nos faltan? Hemos trabajado con primera y segunda persona, ¿no? Ahora, ¿qué sujetos nos faltan? Tercera persona, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos de tercera persona? Acuérdense que eso tenemos que tenerlo bien grabado en nuestra mente, recordarnos siempre. Tercera persona, he, she, it. He, she, it. He, she, it. Tercera persona. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con tercera persona. Very good. Here, I have two sentences using the third person, no? I'm using she, he. The only one subject that is missing is it, no? So, here, she paints picture. Remember when we work in the third person, we need what?
we need to add s, es, and es. ¿Ok? Podemos agregarle s, es o ies, ¿no? Dependiendo de las reglas que ya hemos visto en la clase anterior. Entonces, tenemos she paint, ¿no? En ese caso está considerado como un verbo regular, ¿no? Simplemente necesitamos ponerle la S, porque no aplican las otras dos reglas. Paints. Muy bien. Y ahora, he do exercises. Acuérdense que estamos trabajando con tercera persona. Y una de las reglas decía que si el verbo terminaba en vowel O, we just added es. Si el verbo terminaba en vocal O, simplemente se le agregaba la es. Muy bien, perfecto. Ya tenemos nuestras dos oraciones afirmativas, ¿no? She paints pictures. He does exercise. Remember? Does exercise. Muy bien. Pero acá, como estamos viendo, está el signo de menos. Negativo no significa. Ahora, ¿te acuerdas cómo hacíamos, cómo convertíamos esta oración afirmativa a negativa? Utilizábamos ¿qué? Ajá, muy bien. El auxiliar does. Muy bien. Entonces, utilizamos el auxiliar does. Necesitamos el auxiliar does not, que aquí ya está contraído, ¿no? Doesn't. Remember the pronunciation. Don't, doesn't. Don't, doesn't. Entonces, ¿qué necesitamos o cómo hacemos las oraciones en negativo? Sujeto, he. El auxiliar en negativo, doesn't. ¿Y el verbo cómo va? Vamos a seguir utilizando el es. ¿Sí? No, ya no. ¿Se acuerdan? Que cuando utilizamos el auxiliar en negativo, el verbo trabaja en su forma básica. Entonces, ya no va a ser does, sino simplemente do. Y acá hay que tener mucho cuidado también. En este caso, profesor, ¿por qué está repitiendo do y does? ¿No es lo mismo? En ese caso, no es lo mismo. Acuérdense que les dije que era esto, un auxiliar. Muy bien, un auxiliar, simplemente un auxiliar. El verbo es el que le sigue, do. Y exercise va a ser un sustantivo que está trabajando como complemento. Esas partes tenemos que identificarlas muy bien, ¿ok? Para no cometer errores. He, subject, sujeto. Doesn't, auxiliar en negativo, porque estamos trabajando en tercera persona. Do, el verbo, the verb, in the base form, verbo en forma básica. Complement, complemento, exercise, ¿no? He doesn't do exercise. He doesn't do exercise. Ya tenemos una oración en negativa. Y acá tenemos la oración afirmativa o positiva. She paints pictures. He doesn't do exercise. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué estamos trabajando? Yes, no question. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas ahora? ¿Se acuerdan que con el sujeto I, we, you y they, qué auxiliar utilizamos? El do, perfecto. Ahora, ¿qué auxiliar crees que vamos a utilizar para he, she, it? A ver. A ver, te doy una pista. ¿Qué auxiliar estamos trabajando en el negativo? Acá en esta respuesta, en esta oración. Ajá, muy bien. Estamos utilizando el auxiliar does. Muy bien. Entonces, para comenzar la pregunta, vamos a utilizar el auxiliar does. ¿Qué lo vamos a poner acá? Vamos a poner acá. Comenzamos con does. Muy bien. Y hay que seguir la secuencia o la estructura anterior, ¿no? Acuérdense, ya tenemos el auxiliar does. ¿Qué nos falta? Sujeto, subject. ¿Y qué sujeto estamos trabajando? He, she, it. En este caso voy a utilizar el sujeto de mi ejemplo, ¿no? She. Muy bien, does she. ¿Qué le sigue ahora? Ajá. El verbo, ¿no?
Entonces, vamos a poner el verbo. ¿Cuál es el verbo? Paints. ¿No? Paints. Así lo habíamos trabajado de la forma afirmativa. Ajá. ¿Sí? ¿Qué me dices? Estamos utilizando el auxiliar. Entonces, el verbo trabaja en forma básica. Muy bien. Muy bien. Veo que están muy atentos, ¿no? Entonces, acuérdense que al igual que utilizamos en la oración en negativo, cuando ya utilizamos el auxiliar, el verbo trabaja en su forma básica. ¿Qué quiere decir? Esta S ya no la necesitamos. Pues, muy bien. Trabajamos el verbo en su forma básica. Ya no va a ser paints con S, simplemente va a ser paint. Paint. Does she paint? Ahora, ¿qué nos falta? La información, el complemento. Paint pictures, ¿no? Muy bien. Perfect. Does she paint pictures? Very good. Okay, we have ready our question. Muy bien, very good. ¿Qué nos falta? A question mark. Para que sea una pregunta. We need a question mark to make it a question, ¿no? Does she paint pictures? Very good. Ahora, ¿qué nos indica el título? Yes, no question. Tenemos que afirmar o negar esta información. ¿Qué quiere decir? Si es verdadera, vamos a decir yes, y si es falsa, vamos a decir no, ¿no? Entonces, does she paint pictures? Vamos a responder de forma afirmativa. Entonces vamos a decir yes. Yes. Very good. Yes. Muy bien, ya tenemos. ¿Qué nos falta? El signo de puntuación, que es la coma. We need to add a comma. Comma. And then, what subject we are using? We were using she. Utilizamos el mismo sujeto. Yes, she. ¿Qué auxiliar estamos utilizando? Does. Entonces ponemos does. Yes, she does. And finally, the period. Does she paint pictures? Yes, she does. Does she paint pictures? Yes, she does. Simple, así de simple. Very good. Okay, so now you know how to answer this kind of question. No yes, no question. And what is missing here? The negative form. So, as in the previous exercise, if we want to negate, we are going to use the negative no. Si no es verdadera esta información, vamos a utilizar el no, ¿cierto? After no, we need to use the comma. Okay? The same subject, she. Okay, we're gonna use again she here. If does in negative, that is doesn't. We need a negative doesn't. No, she doesn't. Does she paint pictures? No, she doesn't. Very good, ¿ok? Muy bien, ya tenemos la estructura de las preguntas y las respuestas cortas. Así que, ¿vieron qué fácil es? Tanto trabajar con I, we, you, they y con tercera persona he, she, it, ¿ok? Entonces, aquí también podemos utilizar he, ¿no? En vez de, si acá fuera el sujeto he, ¿ok? Si fuera el sujeto he, aquí utilizaríamos el sujeto he. Así que, si fuera it, aquí, it, ¿no? It responde afirmativa si es verdadera o negativa si es falsa, ¿no? Si es falsa esta información. Muy bien. That's all for today. And eso es todo en la clase por hoy. ¿Y qué tienen que hacer de tarea? Muy bien. Entonces, de tarea, ¿qué van a tener que hacer? Ya está en el Google Classroom, ¿ok? El mismo texto que vimos en la clase anterior, en el cual tú solamente tenías que identificar qué verbos tenías que cambiarlo a tercera persona, ¿no? Muy bien, vas a utilizar ese mismo texto, lo vas a leer, vas a subrayar las
oraciones afirmativas, ¿ok? En tercera persona. ¿Y qué vas a hacer? Vas a convertir esas oraciones que has subrayado a preguntas de yes, no question, ¿ok? Y en el mismo renglón que haces la pregunta vas a responder de forma afirmativa o negativa, ¿ok? Eso, la forma en cómo respondes ya depende de tú. Si quieres poner la afirmativa o puedes poner la negativa, no hay problema en eso, ¿ok? Utilizando no solamente tercera persona, puedes utilizar todos los sujetos en sí. I, we, you, they, he, she, it. Muy bien, te voy a dejar un ejemplo en tu hoja de aplicación para que te sea mucho más fácil elaborar este ejercicio, ¿ok? Thank you for your attention. I hope you enjoyed my class as much as I enjoyed to teach you. All right? See you next class. Bye bye. Take care.